Es spricht der Führer. 1984 fue el libro de George Orwell, publicado en 1949, curiosamente un año de su muerte. Esta novela es considerada una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia a las prácticas totalitarias, llevada a cabo por los dictadores de la época y que en cierta forma siguen presentes en nuestros días. La novela nos presenta una sociedad distópica y oprimida bajo el régimen de la figura del Gran Hermano, la policía del pensamiento y el control de las masas. En la novela nos hablan de cómo la sociedad ha sido manipulada y adoctrinada en el fanatismo a un líder del cual no es posible escapar, ya que durante la novela se nos explica el peso que tiene el partido del Gran Hermano y cómo este genera una opresión que provoca la falta del sentido común a toda la población de Oceanía. Resumen de 1984. La novela de George Orwell nos presenta a Winston Smith, el protagonista, quien es miembro del Partido del Gran Hermano y trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su labor consiste en manipular ciertos eventos ocurridos, modificándolos a favor del Gran Hermano. Un día, mientras Winston asiste a una conferencia para alabar al Gran Hermano, conoce a O'Brien, quien está acompañado de una joven desconocida, la cual llama su atención. Durante la conferencia, mientras todos sus compañeros justo alaban al Gran Hermano, Winston no siente ninguna admiración hacia él, lo que lo deja confundido. Sin embargo, decide no darle tanta importancia a su pensamiento. Al llegar a su casa se esconde de las telepantallas, ocultándose en un punto ciego para no ser descubierto. En una libreta que tiene escondida empieza a escribir sus pensamientos y lo que piensa, aunque es un pensamiento que lo tiene intranquilo y que se repite y se repite, le aterra pensar eso, ya que es el pensamiento que le dice: abajo el Gran Hermano. Aunque teme de este pensamiento, siente una gran satisfacción debido a que se siente libre. Sin embargo, sabe que si la policía del pensamiento lo descubre, podría ser castigado con la muerte por estar cometiendo un crimen tal, o sea, un crimen con la mente. Así que decide parar. Con el tiempo, Winston se anima a hablar con la joven que acompañaba a Aubrey. Ella se presenta como Julia y también es trabajadora del Gran Hermano. Ambos desarrollan una relación amorosa con el paso del tiempo. Además de compartir un gran amor entre los dos, comparten algo aún más importante: un odio al Gran Hermano. Así que juntos comienzan a buscar formas de rebelarse contra el partido en su búsqueda contra la rebelión. Winston pide ayuda a O'Brien, quien le ofrece libros de neolingüística. Un día, mientras Winston y Julia están acostados leyendo el libro que O'Brien les había obsequiado, la milicia irrumpe en el cuarto de Winston, donde se nos revela que el cuarto en el que se hospedaban era de un informante del partido, y O'Brien resultó ser un agente encubierto del Gran Hermano. Winston y Julia son arrestados, separados y llevados a diferentes celdas, donde ambos, aunque triste, son torturados física y mentalmente. O'Brien intenta extraer información de Winston, pero su fuerza de voluntad es inicialmente fuerte. Sin embargo, tras una intensa tortura física que lo deje irreconocible, O'Brien comienza a manipular su mente hasta fragmentarlo y quebrarlo por completo. Finalmente, Winston cede a las torturas, traiciona a Julia y confiesa todo. Después de un tiempo es trasladado a una celda nueva, donde recibe una mejor comida y agua para hacerse. Un día, en el comedor de los reclusos que traicionaron al Gran Hermano, se encuentra con Julia. Ambos se miran fijamente. Sus miradas ya no conectan. Las dos están perdidas y ambos admiten haber traicionado al otro. Al final solo se despiden con un simple adiós. Mientras Winston está en el comedor, escucha la noticia de que el partido del Gran Hermano ha ganado la guerra contra la hermandad y sorprendentemente siente una genuina felicidad por la victoria. Y este sentimiento lo confunde porque ve en contra de lo que luchó, pero ya no siente rechazo al partido del Gran Hermano. Pero en el momento de su ejecución, mientras el verdugo carga su pistola y practica su puntería a la cabeza de Winston, él sonríe. Muchos podríamos pensar que está feliz de acabar este infierno, pero no es así. Winston sonríe porque al final ha dejado de dudar mientras la bala atraviesa su cerebro. Él no tiene duda. Ama al Gran Hermano.
clave. La crítica a la opresión política. Considero que la novela es un ataque a los regímenes totalitarios e opresores que reprimen a la sociedad con falta de libertad individual y la autonomía. Orwell en 1984 nos da una crítica a la opresión política y cómo está para mantener a la sociedad en margen, manipula la información para que las grandes más mantengan el poder. La importancia de la libertad individual. En la novela, Orwell nos deja claro cómo las personas de la sociedad de Oceanía están reprimidas, por lo tanto no pueden tener un libre albedrío, impidiéndoles tomar represalias contra el gran hermano debido a su falta de pensar. Con todo esto, Orwell nos quiere dar a entender que un libre pensamiento fomenta la creatividad, promueve la autonomía, facilita el aprendizaje, fomenta la crítica y el análisis, protege la libertad y los derechos humanos, fomenta la responsabilidad personal y, lo más importante, evita la manipulación y el control. Orwell nos explica que al momento que una sociedad se ve sumisa por las grandes masas, nunca tendrá el deseo de libertad y el deseo de pelear por sus derechos, así generando que los partidos siempre tengan en poder absoluto. Análisis entre la ficción y la realidad. Como ya he mencionado, el libro tiene ciertas coincidencias con la realidad, específicamente de cómo las personas podemos ser tan conformistas y cómo los gobiernos tratan de realizar cualquier cosa para mantener una buena opinión pública y cómo en la actualidad, en algunos casos, los gobiernos ya no parecen gobiernos justos, sino que poco a poco toman el papel de un régimen totalitario. Les hablaré de la importancia de la libertad individual. En la novela, Orwell nos deja claro cómo las personas de la sociedad de Oceanía están reprimidas, por lo tanto no pueden tener un albedrío impidiéndoles tomar represalias contra el gran hermano, debido a su falta de pensar. Con todo esto, Orwell nos quiere dar a entender que un libre pensamiento fomenta la creatividad, promueve la autonomía, facilita el aprendizaje, fomenta la crítica y análisis, protege la libertad y los derechos humanos, fomentan la responsabilidad personal y, lo más importante, evita la manipulación y el control. Orwell nos explica que el momento que una sociedad se ve sumisa por grandes masas, nunca tendrá el deseo de la libertad y el deseo de pelear por sus derechos, así generando que los partidos siempre tengan en poder absoluto. La novela también explora la psicología humana y cómo las personas pueden ser manipuladas tan fácilmente a través de noticias falsas o propagandas y represión. Como ejemplo, podemos tomar actos de la realidad. Los gobiernos, para distraer la atención de las personas en un caso controversial, recurren a noticias falsas para desviar la atención de la sociedad. Por ejemplo, en México, con el acontecimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, recurrieron a la famosa cortina de humo. La gran pregunta: ¿qué fue lo que usaron para distraer la atención de la sociedad? Pues fácil, utilizaron el fallecimiento de uno de los actores más famosos de México y parte del mundo, Roberto Gómez Bolaños, o conocido popularmente como Chespirito. Así, desviando el foco de los 43 de Ayotzinapa y centrando la atención en la muerte de Chespirito. Y eso critica Orwell en la novela, cómo somos tan susceptibles al morbo y las mentiras, y cómo las personas pueden aceptar e incluso amar a un gobierno falso y opresor. En general, 1984 es una novela que ofrece una visión crítica de la opresión política y la pérdida de la libertad individual. Aunque la novela suena muy descabellada, no es raro que Orwell haya escrito eso, ya que por al menos en esos tiempos se vivía bajo un régimen totalitario de la Unión Soviética. Uno de los datos curiosos es que la figura del hermano mayor hace referencia a Stalin, el ex presidente de ministros de la Unión Soviética, e igual el hereje del partido, Emanuel Goldstein, el cual se relaciona con Trotsky. Orwell en 1984 escribió lo que él creía que pasaría en un futuro. De hecho, él creía que sería el futuro en el que su hijo viviría. Otro de los tantos datos curiosos es que la fecha de nacimiento de su hijo coincide con la fecha de la historia de Winston Smith. Aunque como gran parte de lo dicho en la novela todavía no ha pasado, no podemos olvidar casos algo similares, como es el de Venezuela.
cómo el poder de las masas y el régimen impiden que los venezolanos puedan ser libres, reprimiéndolos de sus derechos individuales y sociales. Con todo lo dicho anteriormente, podemos preguntarnos, ¿a qué queremos llegar? Pues fácil, como la novela 1984 es una gran crítica social a cómo las personas podemos ser manipuladas, ya sea con noticias falsas en TV o en redes sociales, y cómo somos tan susceptibles a las cosas. También considero que el futuro del que nos habla Orwell en la novela no suena tan descabellado, y más porque en la actualidad, al menos nosotros los jóvenes, somos más susceptibles a creer las noticias falsas de redes sociales. Y aunque suene muy deprimente, no me sorprendería si todo lo descrito por Orwell se vuelve verídico, ya que al menos en esta sociedad, porque poco a poco nos acercamos a ese terrible destino. It depends on you.